Buenos días, buenas tardes, buenas noches. El día de hoy vamos a platicar sobre la inteligencia artificial generativa. Recientemente, en una plática de café, después de una charla con algunas personas de diferentes ámbitos, en particular del mundo jurídico, unos abogadas, y otro amigo, un contador. Cuando platicaba cada uno pues, qué estaba haciendo en esos momentos, surgió el tema siempre presente en estos días de la inteligencia artificial generativa, pero no en ese contexto, en ese nombre, sino simplemente todos maravillados de las aventuras que han tenido con ChatGPT, algunos de ellos o otros, algunos colaboradores de ellos, y todos maravillados por la gran herramienta y metodología y uso de la inteligencia artificial, que en ese contexto pues es algo que ha causado revuelo en todos los ámbitos. Platicando con ellos, yo les comentaba que estaba más o menos en el mismo contexto haciendo algo similar a escala, obviamente. Yo les platicaba que el objetivo de nuestro seminario, talleres, diplomados y todo lo que estamos haciendo actualmente es poder hacer con los datos de negocio, por ejemplo, del contador, pues muchas cosas tienen, es para hacer auditorías, para recibir las hojas de citación fiscal, ahora que todos los contadores piden para cualquier factura, dame tu PDF que te dice cuáles son tus funciones y atribuciones punta fiscal, y hasta para cualquier miscelánea que pide uno una factura, le dice, mándele a la contadora su PDF y, y su correo, porque así le vamos a remitir la factura. Por el otro lado, la abogada nos contaba que pues en el mundo jurídico pues hay muchos materiales, hay algunas personas ya mucho más enteradas de la tecnología, pues han hecho uso de ChatGPT para hacer algunas cosas, preguntarles inclusive casos sonados de abogados que prepararon mucho material para un litigio y algunas cosas no eran verdad. Pero el interés actual hoy es, ¿qué podemos hacer con la metodología, con las herramientas al estilo de ChatGPT, que es inteligencia artificial generativa? Y al principio me decía, bueno, pues, ¿qué tiene de diferencia la inteligencia de la inteligencia artificial generativa? Platicando con ellos, les dije, bueno, es que estamos preparando precisamente un diplomado, un curso, pues para transmitir esto a abogados como ellos, abogadas, contadores, contadoras y gente de negocio, de derechos humanos, de cuestiones sociales, que están promoviendo en sus diferentes áreas algo con datos, con archivos no estructurados, para poderles sacar valor y tomar algunas decisiones, o al menos hacer depósitos, bodegas, bibliotecas de datos no estructurados para ir a buscar cuando necesitamos algo. Precisamente le estaba comentando que ese es el objetivo de nuestro taller, nuestro curso, y por eso les dije, miren, les voy a compartir en un video lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, una de las cosas es, yo estoy preparando un taller, un curso, diplomado, como le quieran llamar, dependiendo del número de horas que se necesite, para ofrecer a cualquier persona un panorama no completo, pero sí enfocado a tratar de ver cómo hacer uso de los datos no estructurados al estilo de ChatGPT. Es decir, el ChatGPT lo que hace es busca cuando yo le pregunto algo. O sea, yo le pregunto algo a ChatGPT o a Google, que se llama búsqueda semántica, a través de una oración ya más estructurada que solamente las palabras clave, y yo le pregunto lo que yo quiera como si fuera la Alexa de contratos, etcétera, etcétera. Entonces, yo digo, vamos a hacer eso. Entonces, este taller está dirigido pues a personas que tengan
interés en el derecho, la tecnología, contadores, ciencias exactas también, como científicos de datos, o auditores que reciben 100, 200 documentos de una auditoría para analizar si está cumpliendo, o precisamente para hacer sistemas de predicción de riesgo, porque pues si los documentos, por ejemplo, en un contrato tenemos las obligaciones, los entregables, los montos, las penalidades, las fechas, los actores, pero si tenemos 100 o 200, pues necesitamos automatizar los procesos. O en el mundo jurídico, pues tengo todas las leyes, tengo todos los juicios, las recomendaciones, y saber si qué, qué dijo, si fue a favor, en contra, o hacer un resumen, porque el expediente tiene 80 páginas cada documento, y hay 50 de esos, y pues hay que leer cada uno de los 50 documentos, 80 páginas, y hacer un resumen sencillo para ver cuáles son los expedientes que debemos empezar a leer rápidamente. Entonces, este mundo donde tenemos muchos datos es fomentar el análisis y la interpretación de la información que se encuentra en archivos que se denominan no estructurados. Entonces, qué es lo que queremos hacer? Pues auxiliar en el proceso de análisis, por ejemplo, en el mundo jurídico, para que ellos puedan hacer su razonamiento jurídico, donde le demos, en otros casos similares, cómo se realizó el veredicto. Y otra cosa es, tengo muchos documentos, y uno de los grandes deseos es cómo hacer una búsqueda en el conjunto de documentos, pero dando la instrucción a través de oraciones, y eso es lo que se denomina sistemas de búsqueda semántica. Y el otro, que también es como lo que hoy conocemos como sistemas de preguntas y respuestas, yo le doy un conjunto de documentos a entender al motor o al sistema, los aprende, los estudia, y después, en otro momento, le pregunto yo algo de cualquier tema relacionado con esos documentos, y el sistema me ofrece las oraciones o los documentos que tengan todas las oraciones, o lo más cercano a las oraciones que yo le dije, pero haciendo una búsqueda y comparación semántica. Es decir, nos da las oraciones que se parecen más desde el punto de vista lingüístico semántico. Esta es una de las cosas. Entonces, siempre pues preguntamos, pero ¿qué es la inteligencia artificial generativa? ¿Cómo surge? ¿Para qué sirve? ¿Cuáles son sus principales áreas de aplicación? ¿Y cómo se opera? Estos son siempre lo que se dice alrededor de la introducción, pero no es lo más adecuado para empezar en una plática de sobremesa, de pongamos unas 2 horas platicando, tomando un café, el postre o una copa de vino. Pues en ese momento, pues mejor es enseñarles cómo está operando. En un caso, hacer algo sencillo, así con una servilleta, un papel, o con unos archivos por ahí. Una metodología que hoy ya está muy de moda, pero es una metodología que hizo hace un tiempo, escribió un señor que se llama John Dewey, eh, que se llama Aprender Haciendo. Es enseñar haciendo y probando, obviamente también reflexionando. Entonces, ¿cómo tenemos siempre? Pues es lo que le dicen en inglés, learn by doing. Haz algo, ten un ejemplo, como se aprendía antes en la época de Leonardo da Vinci y de los aprendices. Y otra de las cosas muy importantes es que cada uno de los ejemplos debe ser de un nicho de negocio, un nicho de oportunidades que le interese a la persona, para que esté motivado para descubrir. Y obviamente siempre teniendo alguien que le ayude para resolver algunas dudas, o cuando se equivoca un alumno, un aprendiz, ayudarle a decirle cómo podría hacerse mejor, y sobre todo que pueda la persona escuchar
y sobre todo leer también muchos documentos para aprender más. Bueno, entonces vamos a hacer esto y en nuestro caso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aprender inteligencia artificial generativa realizando un análisis de algunos tipos de documentos jurídicos o de auditorías para que para aplicar modelos y herramientas de la inteligencia artificial generativa. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, pues la primera parte es recibir los documentos, recibir, por ejemplo, eh, las leyes, por ejemplo, si estamos haciendo un análisis de sistemas de violencia de género en el contexto de violencia obstétrica, o estamos haciendo un análisis de un conjunto de sentencias, de juicios de tribunales federales de justicia administrativa, o estamos haciendo estudios para responder en una institución que recibe muchas quejas o litigios con por ejemplo, la Procuraduría del Consumidor o la Instituto Nacional de Acceso a la Información o Transparencia, donde se reciben o tener en conjunto, por ejemplo, voy a hacer una auditoría, qué está sucediendo con todos los documentos que tienen necesidad de analizarse si las reglas de operación fueron correctamente operadas. Entonces, todo esto es la primera parte. Se recibe ese conjunto de datos y lo primero que tenemos que hacer es describir lo que recibimos, analizar desde el punto de vista gramatical y lingüístico todo lo que tiene. Y un documento no estructurado, un documento de trabajo, lo importante cuando nosotros estamos haciendo un estudio y decimos, subraya los párrafos más relevantes, pero los párrafos en realidad son oraciones. Entonces, una de las cosas súper principal, estratégica y de gran alcance, si se hace bien, es sacar las oraciones de los documentos, analizar qué dicen las oraciones, pero cómo lo analizamos, pues en este conjunto de herramientas lingüísticas que sean pues el verbo, el sustantivo, el adjetivo, el adverbio. ¿Por qué? Porque los verbos son lo que marca qué está haciendo la persona, que es el sustantivo, en ese párrafo, en esa acción. Y el adverbio nos dice la velocidad con que lo hace y el adjetivo nos dice la calidad de lo que se está haciendo o la persona, la característica de la persona. Una vez que analizamos eso, que es un estudio gramatical de, de aspecto descriptivo, y vamos a ver cuántos verbos, cuántos sustantivos, y también después otro tipo de medidas lingüísticas como las palabras clave, cuáles son palabras que tienen mayor relevancia, o un conjunto de palabras que se repiten de manera sistemática siempre, por ejemplo, de dos palabras que se llaman bigramas, por ejemplo, vino blanco es un concepto que está compuesto de dos conceptos, el vino y blanco, o violencia de género, son violencia de género, es un trigrama y es un concepto durante muchos escritos o conceptos de entidades, por ejemplo, Universidad Nacional Autónoma de México, es un concepto, una entidad que esas palabras juntas ya no se deben entender cada una por separado, sino como un todo, y esos se llaman enegramas, y así un conjunto de entidades. Después de que tenemos eso y hacemos un análisis exhaustivo de cuáles son las oraciones que tienen los documentos, vamos a meterle el nuevo paradigma de la inteligencia artificial, que es el análisis semántico, pero presentando las oraciones como un elemento matemático, y ese es ahí donde viene el gran cambio
de la interpretación de la inteligencia cuando unos investigadores ofrecieron una descripción de las oraciones por medio de vectores matemáticos, estructuras matemáticas. Entonces, eso se hace, y ahí viene otro gran concepto que se llama la transformación de un problema de carácter gramatical a un problema de carácter matemático, y eso se llama el mundo de transformar la oración a otra representación, se llaman los transformers, y después se han hecho con todo eso estudios de cómo se hacen los lenguajes, cómo están estructurados, y se han elaborado modelos que se llaman LLM, eso es son Large Language Model, por sus siglas en inglés, que son modelos extensos del lenguaje, y con esas dos grandes estructuras, los transformers y los lenguajes y las estructuras y los modelos, los LLM y los transformers, con el mundo de oraciones ha hecho todo un parteaguas en cómo hacemos, y eso es lo que ha dado nacimiento a estos grandes instrumentos como ChatGPT, como BARD, como otros de todos los grupos grandes hoy del Internet. Todos tienen su servicio al estilo de ChatGPT, aunque ChatGPT es el más conocido. Después tenemos cómo usar todo esto. Y esto es donde viene lo que se llaman hacer servicios ya definitivamente entregados a la parte última de la cadena de desarrollo, que son los clientes, que son los usuarios finales. Y entonces eso es cómo hacer servicios basados en el concepto de parecido o gramaticalmente una oración con otra, que se llama similitud semántica. Y después hay los servicios basados en Transformer o este concepto, búsqueda semántica, por ejemplo, dado un conjunto de textos, ver si son similares, aunque con palabras diferentes. Eso se llama el parafraseo de una oración, o agrupar todas las oraciones o todos los documentos que hablan más o menos de la misma problemática o mismo tema, ¿sí? Y eso también no solamente en textos, sino en imágenes. Y después hacer sistemas, que es lo que todo el mundo quiere ahora, es un sistema en el cual yo le ponga y le entrene, le enseñe todo lo que tengo en los archivos de texto que yo tengo a mi alcance generados por mi proceso productivo, dárselo para que aprenda, y entonces ya construir sistemas de preguntas y respuestas como lo que es hoy ChatGPT. Es un sistema de preguntas y respuestas donde yo le pongo la estructura de los datos que quiero que aprenda, y en base a todo lo aprendido, yo ya le puedo preguntar de cualquier cosa en una forma de oración, que es lo que le dicen, es un prompt o un enunciado pequeño, que se llama la tecnología de preguntas y respuestas, que son lo que hoy todos los corporativos, las personas quieren tener. Entonces, esto es una de las cosas que se hacen, pero ya un poco más adentrado, pues siempre se dice pues de dónde surge, y la historia, pues siempre tenemos que los años 40, 50, hubo grandes cosas, en los años 2000 también hubo, pero donde viene realmente el parteaguas es en los años 2019, 18, ¿sí? Y donde vienen ya nuevos conceptos, nuevas estructuras, y hoy en día tenemos recientemente, en los 2019, cómo asociar vectores a las oraciones, y recientemente en un nuevo contexto que se llama cadenas de lenguaje, o sea, cómo encadenar todas estas estructuras para hacer marcos o ambientes para poder hacer aplicaciones. Y entonces tenemos entonces que el concepto base es dado una oración,
lo metemos a un modelo de inmersión, de incrustación o de asociación a vectores, y teniendo los vectores ya después haciendo con técnicas de aproximación de distancia del mundo de matemáticas de espacios vectoriales, se hace la eh, respuesta dando un vector. Podemos analizar todos los vectores que están muy cerca de este vector y ofrecer la respuesta, y eso es lo que se llama búsqueda semántica. Pero también viene otro gran concepto que se está popularizando cada vez: no solamente guardar los textos y guardar registros, como eran las bases de datos relacionales de toda la época, con sus lenguajes SQL, pero ahora tenemos un nuevo concepto que son cómo guardo los vectores para poder buscar rápidamente, y eso ha dado a un nuevo área que se llama bases de datos vectoriales. Y entonces, en ese contexto, pues surge, pues el año pasado, en el 2022, un nuevo concepto que es un ambiente que va a permitir a los programadores hacer lo que todo mundo quiere. ¿Qué todo mundo quiere? Un sistema de búsqueda semántica, sistemas de respuestas, preguntas y respuestas, sistemas de resúmenes de documentos, sistemas que todos están basados en estos tres conceptos, que son los transformadores, que es mapear, asociar una oración a un vector, que está asociada a las grandes estructuras de los lenguajes, de los modelos de lenguaje extenso, donde se entrenan con cierto tipo de herramientas que son, es lo que se llaman las redes neuronales de miles de millones de parámetros, ¿sí? Y ya una vez que está entrenada con herramientas como esta herramienta el encadenar procesos productivos del lenguaje, por eso se llama language change, es un encadenamiento, es un marco de ambiente, es una nueva metodología muy reciente. En el 22 se hizo, y con eso se está haciendo todo un nuevo área, paradigma: cómo hacer, por ejemplo, resúmenes de texto, cómo hacer sistemas de preguntas y respuestas. Esto es lo que se llama el ambiente line change, que permite encadenar diferentes componentes del lenguaje. ¿Y cómo se hace todo eso? Pues aquí está, no voy a entrar en detalle, ¿sí? Pero sí después vamos a necesitar hacer las cosas. Y para eso, entonces, vamos a necesitar un equilibrio entre tres grandes ejes de todas las aplicaciones de la inteligencia artificial, como son los datos. Si no tenemos datos en un problema de inteligencia artificial, no podemos entrenar, no podemos ofrecerle nada a los usuarios. Debemos tener datos previamente generados. En general, todos son datos no estructurados de archivos de tipo Word, PDF, que fueron exportados por aplicaciones de Office, o documentos papel que se escanearon y se generó un PDF. Y después viene las herramientas, también tener muchas herramientas. Y por eso, entonces, lo que se resume: ¿cómo podemos hacer y empezar a hacer algo con los datos de negocio de un despacho, de un tribunal, de los lugares donde se elaboran las leyes, o de los diferentes segmentos de negocio de una empresa, donde pues tenemos los archivos que enviaron los clientes, como por ejemplo en el mundo de seguros, mandan su expediente, o por ejemplo, hoy en día en los momentos políticos que vivimos, necesitamos hacer una encuesta o necesitamos hacer una votación, y la gente tiene que enviar su INE, su domicilio y su voto, y todo lo envía por un archivo en zip con todos los documentos escaneados o fotografiados por celular. Entonces, ¿cómo podemos analizar 10,000 o 50,000 o 100,000 de esos documentos que vienen todos en estos formatos de manera rápida? Pues precisamente con estas técnicas, ¿no? Precisamente vamos a hacer. Y también otro mundo que no vamos a abordar en estos primeros elementos de los talleres
es el mundo de audio. Yo tengo, por ejemplo, en los juicios orales, grabación, y cómo puedo transcribir todos esos cintas o archivos de audio a texto para después sacar qué es lo que dijo. Por ejemplo, puede ser también en reuniones de consejo donde se graban y pues después sacamos la transcripción del audio. La persona hace una síntesis de lo que dijo cada persona y después se le pasa a firmar y ya está firmada, se escanea la acta y esa es la resolución de ese tribunal, consejo o grupo importante de toma de decisiones en una empresa. Debe estar por escrito y dejarlo qué es lo que votaron, cómo votaron. Entonces, todos esos procesos productivos tienen que ver con archivos no estructurados y ahí en todas las etapas puede entrar la inteligencia artificial generativa para facilitar y ser de auxilio a las personas que hacen este trabajo. También en el mundo del video podemos ver videos, estar sacando cada uno de los marcos, de los cuadros, y después con técnicas también muy avanzadas de inteligencia artificial generativa, pero en el mundo de imágenes podemos describir si las imágenes que estamos viendo son de cierto tipo o buscar en un gran número de fotografías, de imágenes, cierto tipo de objetos que ya conocemos su estructura, por decir, dame, por ejemplo, todos los automóviles o dame todas las fotografías donde hay motocicletas o algún otro tipo de objetos que pueden ser de interés para una investigación, o le enseño fotografías de cierto tipo de construcciones y con eso se puede hacer sistemas que cuando encuentran la construcción en muchas fotografías, dice, esta es la fotografía que más se parece y es por similitud, no semántica, sino similitud de composición de objetos. Eso también es muy interesante. Entonces, ¿qué es lo que se está haciendo? Pues, ¿cómo hacerlo? Entonces, como estaba diciendo, tenemos que tener diferentes tipos de corpus y en otra sección voy a platicar y voy a mostrar algunos ejemplos de tipos de documentos y una vez que se tiene, pues tenemos que ser ordenados en hacer el proyecto y para eso hay que seguir las metodologías que se están usando y una muy utilizada se llama CRISP. No pretendo enseñar todo, pero es muy sencilla, es de sentido común. Dime qué quieres, describe tu objetivo. Es decir, en la analogía de la ascensión al Himalaya, pues dime cuál es tu Himalaya, qué montaña quieres llegar a lograr llegar a la cúspide. Entonces, después dime qué tienes, qué datos tienes para poder preparar la expedición, para poder preparar el proyecto. Y con todos los datos hay que recolectarlos, tenerlos, pues hacerle un análisis descriptivo, cuántas hay de uno, cuántas de otras son, todo eso se hace a través de análisis de frecuencia de todo tipo de componentes que tengan nuestros datos. Y después ya empezamos en la tercera etapa, pues acomodarlos, sacarle los que no tengan ciertas características, prepararlos, por ejemplo, en el caso de nuestras oraciones, pues sacar las oraciones, pero después ya sacar, por ejemplo, en un contexto que nos interese solo las acciones, pues las oraciones que tienen verbo, o todas, porque a veces la descripción, por ejemplo, de los nombres del magistrado del tribunal X es un título y cuando esa no es una oración con verbo, entonces la podemos saltar y a veces es importante también guardar los nombres. Por eso en ocasiones es importante guardar todas las oraciones con y sin verbo o en otros solo los que tengan verbo. Y eso es lo que se hace en la etapa 3. Después preparamos, por ejemplo, en este contexto, sacar los vectores, sacar las matrices, que es el conjunto de oraciones y con cada oración su vector de un documento. Entonces vamos a tener por cada documento una matriz y si tenemos 1000 documentos vamos a tener 1000 matrices y todo eso vamos a tener que
gobernarlo con técnicas avanzadas de búsqueda en base de datos vectoriales. Entonces, todo lo que se hace en la etapa 3 es la preparación, y en la cuarta etapa pues es qué modelos de lenguaje voy a usar, qué modelos de búsqueda semántica, porque hay muchos, porque tengo que buscar y a veces no se hace de forma exacta la búsqueda, sino es aproximada, y ahí encontramos muchas metodologías y algoritmos y modelos de la ciencia de datos que se llama aprendizaje automatizado, como por ejemplo búsquedas en nodos, en vectores, como el KNN, K-means, etcétera, que son técnicas muy avanzadas del aprendizaje automatizado, Machine Learning, y eso cuál usamos y si lo queremos exacto o aproximado. Una vez que tenemos todo eso, pues hay que comparar cuál es el que mejor se ofrece para los niveles de servicio que nos interesan más. Por ejemplo, el tiempo tiene que ser muy rápido, y si es muy rápido, generalmente es menos preciso, o al revés, lo necesito muy preciso, y entonces el modelo tarda más. Entonces, dependiendo del nivel de servicio requerido, pues escogemos y preparamos los datos para hacer la etapa. Y la sexta etapa, pues es ya la presentación final para el usuario, donde pues es lo que vemos hoy en lo que estamos diciendo que es un éxito, que es el ChatGPT. Es la interfaz final, donde con una aplicación web yo me conecto, puedo subir mi archivo, puedo saber cosas, y inmediatamente que hago la respuesta, atrás viene todo un proceso de análisis y de búsquedas, y después responde y pone todas las oraciones que encontró en un orden coherente, y eso es lo que responde ChatGPT, pero esa es la interfaz final. Eso es lo que se hace, y generalmente se hace con bibliotecas que generan aplicaciones que se llaman reactivas, es decir, que se están moviendo a cualquier acción del ratón sobre la ventana, reacciona y saca un resultado. Se llama aplicaciones web reactivas. ¿Cómo se hace todo eso? Entonces, todo eso son lo que finalmente pues, hay que hacer para poder entender y, sobre todo, poder mostrar a la alta dirección, a los usuarios finales, que el proceso de inteligencia artificial generativa genera resultados, pero es un proceso complejo, detallado, pero muy bien estructurado. Y eso es lo que es la gran ventaja. Y por eso podemos decir que al final podemos tener datos de negocio con información relevante, que lo podemos meter en estas estructuras, y entonces poder decirle, voy a construir un chat GPT, pero con tus datos en tu institución, en tus máquinas, porque pues muchas veces los datos que analizamos son sensibles y no es conveniente que salgan a la nube, por muy segura que digan que es, y yo puedo garantizar que la única información segura es la que está guardada en sistemas que no funcionan. Pues esto es todo por hoy. Vamos a continuar en otra plática haciendo ya un detalle y mostrando qué tipo de documentos podemos analizar. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, y continuamos con nuestros talleres.